buenas noches. Mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en edición central, elecciones 2021, siempre por la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Y hoy día ha sido el día de las luces verdes para los candidatos que han estado comprometidos con exclusiones de sus candidaturas. Hablamos puntualmente del señor Rafael López Aliaga, el señor Jos Forsyth y el señor Ciro Gálvez, quienes habían sido excluidos de la carrera electoral por el jurado electoral especial y apelaron pues al Jurado Nacional de Elecciones, quien el día de hoy les ha dicho en general: todo está perdonado, pasen ustedes, sigan en carrera. Y también ha habido buenas noticias para el señor Bengolea, pues su partido, el Partido Popular Cristiano, había presentado un recurso ante el Poder Judicial, puesto que sus candidatos al Congreso también habían sido excluidos en su totalidad. Y el Poder Judicial les ha admitido ese recurso y también luz verde para todos. Siguen en carrera. El próximo 11 de abril podrán ser elegidos para representarnos en el Congreso Nacional. De este modo se cierra este capítulo de las exclusiones, los problemas, las tachas. Esperemos al menos que de aquí hasta el 11 de abril, que faltan solo 37 días para las elecciones, podamos ya enfocarnos en el tema de fondo, en conocer a los candidatos, en escuchar sus propuestas. En esa línea nos encontramos ahora con el señor Wilfredo Guzmán. Él se encuentra con nosotros, él es candidato por el partido Alianza para el Progreso con el número 16 y le damos la más cordial bienvenida. Señor Wilfredo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes y aquí para plantear nuestras propuestas desde Alianza para el Progreso y prestos a la entrevista. Señor Wilfredo Guzmán, usted es presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, ¿verdad? Sí, mire, yo soy abogado, soy magíster en gestión de alta dirección, soy administrador de empresas y tengo un doctorado concluido en ciencias de la educación. He sido expresidente de la Disabled People International, la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, expresidente de la región latinoamericana de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, expresidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, organismo público del Ministerio de la Mujer, y como usted ha dicho, de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, que reúne 300 organizaciones a nivel nacional. Cabe señalar que el 10% de la población tiene alguna discapacidad. Hablamos de más de 3 millones de personas y sin embargo lo que más me sorprende es que ustedes no prometen nuevas leyes, no prometen una nueva legislación, no prometen nuevos derechos. Lo que más piden es que se cumplan la normativa que en este momento está vigente y que no se está cumpliendo. ¿Es correcto eso? Porque hasta donde yo he estado averiguando existen 4 tratados internacionales que se han aprobado en nuestro país y que forman parte de nuestra legislación en favor de las personas con discapacidad. ¿Es verdad? Efectivamente, Alianza para el Progreso plantea de manera clara, específica, en el marco del artículo 55 de la Constitución Política en Perú, que la normativa internacional aprobada y ratificada es cuerpo jurídico del país. En esa línea de ideas, lo que nosotros indicamos es que estos 4 tratados extraordinarios de la OIT, de la OEA, de las Naciones Unidas y de la Organización de la Propiedad Intelectual, además de más de 1000 folios en leyes nacionales como la 29973 que le tocó co-liderar con Javier Díaz-Canseco su nación, no se cumple. Fíjese usted, tenemos servicios públicos específicos en accesibilidad, en educación, deporte y cultura, en salud, rehabilitación y seguridad social, en trabajo, empleo, emprendimiento y empresas promocionales, nivel de vida y programas sociales en materia de discapacidad. En su gran mayoría no se cumple y solo como un botón de muestra, el Congreso de la República, que es el primer poder del Estado, no implementa el fin
5% de desempleo en materia de discapacidad, menos el Palacio de Gobierno, peor el Ministerio de la Mujer. Entonces, lo que necesitamos no son leyes ya, necesitamos que se implementen, se cumplan, y he identificado en esta ruta normativa 302 medidas, mecanismos, acciones, actividades, proyectos, programas, bienes y servicios que perfectamente los 3 niveles del gobierno deberían aplicar, es decir, los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y para concluir con esta idea, les comento que existen programas presupuestales, existen recursos financieros que, por ejemplo, el decreto de urgencia 014-2020 asignó 1.950.108.000 soles para la discapacidad el año pasado. Claro. Solo en programas presupuestales eran 900 y municipales y regionales eran 768 y no se han ejecutado en su gran mayoría. ¿Qué porcentaje se ha ejecutado más o menos de eso? La mitad, la mayor parte de la deficiencia está en gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, el señor Forsyth debió ejecutar en el 2019 de manera obligatoria 1.450.000 a la discapacidad y ejecutó 40.800 soles, y de su presupuesto total ejecutó el 69 y no ejecutó el 31. Y así pretendemos llegar a la presidencia cuando no tenemos la capacidad para ejecutar un presupuesto pequeño de un municipio. ¿Cuánto será cuando hoy día, en este momento, el presupuesto público del Perú es 193.556 millones de soles? ¿Qué lejos están de asumir ese tipo de responsabilidad? A ver si lo recapitulamos, señor Wilfredo. Me dice usted que en el propio Congreso de la República no se cumple el 5% de trabajadores con discapacidad. Mire, debería haber 141 empleados públicos. El Congreso tiene alrededor de 3.300, pero 600 están ya en el retiro. Entonces, de los 2.700 nos correspondería tener 141. Es más, yo he actuado como un amicus curiae, es el amigo del juez, he intervenido en un caso de una demanda laboral de una abogada con discapacidad visual. Yo también tengo ceguera total. Ella está con medida cautelar trabajando en el Congreso, pero entiendo que varias personas con discapacidad el Congreso las piensa retirar, o sea, las está echando a la calle. Y hemos ganado en las dos instancias, pero vamos a entrar al Tribunal Constitucional. Es decir, si la propia entidad que debe fiscalizar que se cumplan este tipo de leyes no las cumple. Ahora, ¿qué vamos a esperar del Poder Ejecutivo, de los ministerios, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales? Estamos hablando de un déficit enorme, y en un año donde además, en una campaña donde la palabra inclusión se repite mucho, pero que nadie sabe a qué se refiere y solamente creen que se refiere a temas de LGTBIQ. Pero en realidad la verdadera inclusión social tiene que partir del cumplimiento de estas leyes. Ahora, dígame, por favor. No, justamente nosotros desde Alianza para el Progreso planteamos vivir en un estado de derecho, donde se cumpla la ley. También creemos en la libertad individual, es decir, la propiedad privada. Y el otro gran elemento de una gestión pública es la inclusión social o la justicia social. Pero también hay un tema, además del presupuesto, además de la cuota laboral, estamos hablando también de un tema físico, de un acondicionamiento físico para las personas con discapacidad. Me refiero al tema logístico, evidentemente. Eso, si es que en las leyes no se está cumpliendo, en el caso logístico, pues me imagino que estamos muchísimo más lejos. Bueno, en realidad la infraestructura en general, el transporte, tienen que ser accesibles, y hay mandatos normativos como hay el informe técnico A120 y la propia ley en el capítulo 3 lo establece. Y como todos podemos apreciar, no le va a servir solo a la persona con discapacidad bajo el diseño universal, a la madre gestante, a los niños, a los adultos mayores. Entonces, toda la infraestructura del Estado debe estar acondicionado, porque finalmente, ¿qué sucede?
El envejecimiento, ¿a qué nos lleva? El 12.7% de la población nacional es adulta mayor, es decir, 4.195.000. Y también, y le comento, el 59% de las personas con discapacidad son adultas mayores. Entonces, ¿y cuál sería la propuesta en este caso? ¿Cómo? ¿Cuál sería la propuesta suya o de su partido para ver el tema, velar por los derechos de los adultos mayores? Fíjese usted, en el Ministerio de la Mujer hay un organismo de cuarto nivel, una dirección ahí escondida, ¿no? Casi en el sótano del Ministerio de la Mujer. Como es la costumbre del Ministerio de la Mujer, es pura teoría, rectorías que no pasan a hacer acciones concretas. Entonces nosotros planteamos que se cree un organismo público desconcentrado, una especie de Consejo Nacional, un pliego presupuestal donde estén ministerios reunidos para a desarrollar políticas, programas, bienes y servicios, y que además los gobiernos regionales también tengan un organismo operativo de programas, bienes y servicios. Les comento, en la discapacidad existe la Oficina Regional de Atención a la Persona por mandato de ley, las municipalidades y oficinas municipales. En ese mismo contexto requerimos para el adulto mayor este tipo de órganos operativos donde no estemos pues teorizando, todo lo llevamos a hacer paseos, actividades el Día de la Madre, el día 28 de julio, la Navidad. No, la gente necesita alimentarse, la gente requiere de vestido, la gente requiere de salud. Hoy día, ¿qué vive el país? Tres enormes emergencias: la económica, del saneamiento, la salud, y la emergencia frente a la corrupción. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? El bono COVID. Es decir, que 5 millones de hogares pobres en el Perú reciban durante un año 600 soles, y eso va a dinamizar la economía del Perú, porque serían 36.000 millones de soles. Hay un debate, ¿no, señor Wilfredo, sobre ese tema? Respecto de si es que el Estado realmente está en capacidad de entregar ese nivel de bono, sobre todo por los múltiples forados que va a encontrar el próximo gobierno. Sin embargo, bueno, es una propuesta que ya la había planteado el señor Acuña y que de cierto modo es debatible. Lo que me interesa en este caso es desde el Congreso, porque ese es un tema más ejecutivo, pero desde el Congreso, ¿qué se puede hacer por los adultos mayores y por la juventud? Me parece que usted también tiene una propuesta en ese sentido, y con esto ya nos vamos despidiendo. Efectivamente, mire, si yo ya trabajé con Javier Díez Canseco, porque fue una iniciativa legislativa, que existe una cuota de empleo para personas con discapacidad del 5%, garantizo que de llegar al Congreso plantearé y legislaré para que exista una cuota obligatoria del 20% de los empleos públicos para los jóvenes entre 18 y 29 años. ¿Quién se podría oponer a eso? Además, modificar la ley para que todo estudio superior con título universitario, técnico o de instituto superior sea calificado como media carrera de experiencia laboral, porque un joven sale de la universidad del instituto y no tiene experiencia, naturalmente. A ver, eso me interesa. ¿Cómo lo plantearíamos? O sea, hablamos de que un joven que tiene que buscar trabajo y se encuentra en la mitad de la carrera, podría usar esos años, lo que ha estudiado, para sumar experiencia laboral. Por supuesto, porque la currícula de estudio superior indica que la misma tiene que ver con el estudio científico y la investigación. Pero lo que sucede es que en el Perú las universidades no hacen lo que dice el papel o lo que dice la currícula. Entonces, si yo hago investigación, estoy haciendo un trabajo, estoy proponiendo soluciones a diversas problemáticas. Entonces, ese trabajo de investigación tiene que ser calificado como experiencia laboral. Es decir, no estoy diciendo nada fuera de lugar. Igualmente, legislaré para que se modifique la norma y creamos
vinculado al Ejecutivo con el Congreso, un nuevo Ministerio de las Obras Públicas o de Obra Pública. Así vamos a prevenir la corrupción, porque sería una instancia que ejecutaría los grandes proyectos de carreteras, hospitales. Digamos que reemplazaría o independizaría a Provías, más o menos así. Exactamente, porque ¿qué hemos tenido de estas instituciones? Pura corrupción, siempre sobrevaluación. Entonces ya no estaríamos con gobiernos regionales que se corrompen, municipios, los ministerios. Tendríamos una sola institución y totalmente fiscalizada desde el Congreso. Y lo otro es crear un viceministerio de contratación pública. ¿Por qué? Porque acaso todos no compran papel, todos no compran computadoras, insumos, todos no compran vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, frente a ese hecho, ¿por qué el Estado peruano no programa? Porque hoy día, esto hay que conocerlo en la gestión pública, la programación ya no es anual, es trianual. La gestión pública ahora se operativiza en programación trianual. Entonces, ¿qué pasa? Llega un alcalde, un gobernador, no sabe nada de gestión pública, llega un presidente de la República y pone a sus amigos en los ministerios, en las instituciones públicas, no saben nada de gestión pública, van a aprender, pero nosotros debemos programar las compras públicas en los 3 años siguientes. Evitaríamos corrupción, arreglo bajo la mesa. Y también quiero proponer y legislaré para que solo exista un órgano en el país para la contratación, es decir, que ya no haya arreglo, que no haya pago político, que no haya direccionamiento. Todos somos testigos, se abren concursos laborales y todo está direccionado, todo está arreglado. Terminemos con eso, creemos una institución o dentro de servir el momento en que solo un órgano del Estado haga los concursos bajo CV, o sea, currículum vitae, entrevista personal y examen escrito para que los méritos se reconozcan. Muy bien, señor Wilfredo Guzmán, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa. Además, usted tiene bastantes ideas que de pronto nos hubiera gustado tener un poquito más de espacio y de tiempo para poder debatirlas y escucharlas más al detalle. Sin embargo, esperemos que la campaña alcance para que volvamos a encontrarnos, a recibirlo y a escucharlo. Le dejo un minuto para que nos diga por qué debemos marcar el número 16 de Alianza para el Progreso este 11 de abril. Adelante. A los hombres y mujeres del Perú les pido enorme reflexión. Este 11 de abril marquemos por el cambio con rumbo, por una revolución de progreso popular. Marquemos por la experiencia y el conocimiento. Y te pido marques la A para presidente, la A para congresista y escribas el número 16. Te garantizo, palabra de honor, que cumpliremos lo que hemos señalado esta noche. Fue Wilfredo Guzmán, candidato al Congreso por Alianza para el Progreso, con el número 16. Vamos a ir a una brevísima pausa, pero luego de ella vamos a tener nuevamente un debate en edición central Elecciones 2021. Esta vez, Yuriko Collantes de Alianza para el Progreso, con el número 33, enfrenta a Rogelio Ramos del Frente Amplio, con el número 8. Pelea de jóvenes valores, inteligentes, preparados, que se enfrentan en ideas aquí en edición central. Pausa y regresamos.